Vamos a dar inicio a la escuela bíblica familiar en este día, el Día del Señor. Les invito por favor a que vamos en oración al Señor y podamos iniciar con el estudio. Amado Dios y bendito Rey, gracias, amado Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque te ha placido a ti, Señor, concedernos este día santo, este día especial, este día de reposo, Señor, en el cual nos congregamos como tu familia, como tus hijos, como tu iglesia, Señor, como el cuerpo de Cristo. Amado Dios y Padre, hoy te rogamos que tú nos asistas, Señor, en todo. Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, a poder escuchar, entender, escudriñar tu palabra, Dios. Es el alimento más importante que necesitamos, Dios. Es la guía para nuestras vidas. Es el sustento de nuestras almas. Dios, gracias, amado Rey. Permítenos leer tu palabra, orar a ti, Señor, y que todo sea para la gloria tuya, Señor. Que sea para que tú seas exaltado en este día, Señor, y sabemos y estamos seguros que estás aquí con nosotros, Dios. Te bendecimos en este día en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Bueno, ¿alguno de ustedes me puede decir el título del tema que estamos estudiando? ¿Cuál es el nombre de pronto de ese libro que estamos estudiando? ¿Lo recuerda alguno? Sí, Jesús, ¿cierto? Es el tema que estamos estudiando. Y sí, Jesús es un libro que habla acerca de las doctrinas de la gracia. Cada letra de la palabra o de esas dos palabras, sí, Jesús, son doctrinas que hemos venido estudiando. Hasta ahorita hemos estudiado la letra S, que es la soberanía absoluta de Dios. La I, para completar la palabra sí, la I, estudiamos la incapacidad total del hombre. Y veíamos cómo el hombre estaba muerto y era incapaz de buscar a Dios. Ahora entramos a la letra J. La letra J es la justificación por la fe. Vamos a entrar en esta doctrina que hace algunas clases ya mis hermanos hicieron la introducción. Entonces vamos a ver la justificación por la fe. ¿Por qué será importante esta doctrina? ¿Para qué sirve entender esta doctrina? La pregunta, ¿será importante entenderla? ¿Cierto? Claro que sí. ¿Para qué? Porque nos libera de temores, de inseguridades respecto a nuestra relación con Dios. Ahorita nos vamos a dar cuenta que hay muchos miedos, muchas inseguridades a causa de no tener la seguridad de entender con claridad qué es la doctrina de la justificación. Cuando vemos que nuestra aceptación con Dios está basada en la justicia de Cristo y no en nosotros. Es importante entender eso, que nuestra relación con Dios se basa en la justicia de Cristo, no en nuestra justicia. Y eso nos debe dar un profundo alivio, por eso la importancia de conocer esta doctrina. ¿Por qué es importante entonces? Porque nos ayuda en la oración, ya que nos damos cuenta de que las respuestas a nuestras oraciones no dependen de nosotros, sino que dependen completamente y enteramente de Dios. Y tercero, nos ayuda a evitar legalismos. Esto es muy importante porque es muy fácil poder caer en legalismos, poder caer en que de la manera como me comporto, Dios me ama más o soy de alguna medida mejor que otros. Y de eso no se trata la doctrina de la justificación, pero nos ayuda a entender que nuestra justicia se ha cumplido de una manera interior, no en los actos externos. Una definición corta de la cual podemos decir que es la justicia, que es la justificación, es que es una declaración legal hecha por Dios. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando
no en términos legales. Y siempre es importante tener eso en cuenta. Dios es el juez, da unas leyes, pero esa justificación es que Dios ha hecho una declaración de que el que recibe esa justificación es declarado justo. Y esa declaración de justicia, esa declaración legal, es una declaración que se ha hecho a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Fue a causa de Cristo y por medio de la obra de Cristo. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La NTV lo dice de una manera un poco más sencilla. Dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no de las obras. Pero aquí vamos a entrar a un tema importante. El día de hoy, el punto clave que vamos a tocar es cuál es la base de la justificación. Vamos a encontrar cuál es la base de la justificación. Hace 8 días, el hermano Edison hizo una exposición muy preciosa de lo que es la ley y cuál era el propósito de la ley en nuestras vidas. En conclusión, nuestro hermano decía que ninguno de nosotros ha podido ni podrá cumplir perfectamente la ley. ¿Quién ha podido hacerlo? Solo Cristo, ¿cierto? La Escritura nos muestra que solo Cristo. Pero en cuanto a los hombres, ¿alguno ha podido cumplir perfectamente la ley de Dios? No, y tampoco lo hará, porque por naturaleza somos pecadores. No hay nada bueno en nosotros. Todos somos transgresores de la ley, desde Adán hasta el tiempo presente. Hemos sido culpables de todas las transgresiones que hemos cometido delante de Dios. Y ya que esa misma ley nos juzga, nosotros no podemos cumplirla. Somos merecedores de juicio y condenación. Y es justo que Dios nos condene, y al que no ha recibido la justificación de Cristo, es justo que sea enviado al infierno. Y Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo justo. Eso nos muestra la ley. Hace 8 días nuestro hermano Edison nos expuso la importancia de la ley. Porque la ley, ¿qué hace? Nos muestra realmente el pecado y nos muestra que no somos buenos, que somos pecadores. Pero nuestro Dios, además de demandar absoluta obediencia, porque eso fue lo que se le pidió a Adán, ¿cierto? ¿Qué se le pidió a Adán en ese pacto de obras? Sea completamente y perfectamente obediente. Pero nuestro Dios demanda obediencia a su ley. No quiere decir que no lo siga demandando, Dios lo sigue demandando perfección a su ley. Pero es ahí donde vemos la misericordia de Dios, porque Dios sabe y conoce que el hombre no es capaz de cumplir la ley. Pero Dios no puede cambiar eso. ¿En qué sentido no lo puede cambiar? Que Él decretó una ley, esa ley se debe cumplir. Dios no puede pasar por alto la ley porque entonces Él sería injusto. Y nuestro Dios no es injusto. Entonces muestra su misericordia, muestra su soberanía, proveyendo un medio por el cual el hombre pueda ser justificado delante de Él mismo. ¿Y cuál es ese medio? Miremos en Romanos capítulo 5. Por favor, miremos en sus Biblias Romanos capítulo 5. Y en Romanos capítulo 5 vamos a encontrar los dos aspectos importantes. Uno, ¿cuál es el medio de la justificación? Y dos, ¿cuál es la base de la justificación? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí surge una pregunta entonces. ¿Será la fe la base de nuestra justificación? Y corriendo el riesgo de que sea malinterpretado, les voy a contestar que no. La fe no es la base de nuestra justificación. Y en textos como estos parece que fuera la fe la base de la justificación. Voy a ponerles un ejemplo. Todos saben lo que es ¿cómo se llaman? El encofrado cuando uno va a hacer los cimientos de una casa, ¿cierto? Cuando se van a hacer los cimientos de una casa dependen de varios materiales, el encofrado y el cemento, ¿cierto? Pero imagínense que el encofrado nos representa a nosotros, somos nosotros. El cemento representa la justicia de Cristo, pero el cemento necesita un conducto para ser vaciado sobre ese encofrado donde se van a hacer los cimientos. Pero ese conducto por donde Dios derrama la justicia de Cristo, haga de cuenta que ese conducto es la fe. La fe no es el cimiento, la fe no es la base. ¿Quién es la base? Cristo, la justicia de Cristo es la base de la justificación. La fe es el medio que Dios utiliza. Es igual que nosotros, antes de aceptar a Cristo, estábamos completamente vacíos, éramos solo ese encofrado, vacíos. No teníamos absolutamente nada, pero Dios instaló el conducto, es decir, ¿qué? La fe. Y por medio de la fe, Dios derramó en nosotros lo que llamamos en esa ilustración el cemento, la justicia perfecta de Cristo. Y de esa forma, la base sólida sobre la cual construimos la casa es que esa justicia de Cristo. Por eso la justicia de Cristo es la base de la justificación. ¿La fe qué es? El medio. La fe es la medida necesaria para recibir esa justicia. ¿Se necesita fe para creer en Cristo? Sí, definitivamente, pero se necesita a Dios para tener fe. Nadie es capaz de producir fe por sí solo, a menos que sea otorgada como un don de Dios. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es el poder dado por Dios para los que creen. ¿Para quiénes? Para los que son llamados y son escogidos por Dios. La fe no es lo que nosotros consideramos o lo que hemos creído o nos han enseñado en algunos momentos, que es el positivismo que hay que tener en la vida para lograr las cosas. O que porque creo en Dios, entonces tengo fe y me va a ir bien y todo me va a salir bien. No, la fe es un regalo dado por Dios para que sea usado por Dios mismo, para que nosotros podamos creer y confiar en la obra de Jesucristo, para nuestra salvación y nuestra justificación. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante, porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de creer que la justificación es lo mismo que la santificación. Y muchos de nosotros podemos basar nuestro desempeño en la santificación, no en la justificación. ¿Qué es la santificación? ¿Recuerdan que les dije que una construcción lleva primero unos cimientos? ¿Sí? La santificación es lo que se hace después de poner esos cimientos. Ya lo que usted termina de hacer, el proceso de construcción. Y ese proceso de santificación dura toda la vida.
Ese proceso de construcción, de decorar, de poner, de quitar, de levantar una pared, ese proceso es el proceso de santificación y dura toda la vida. En algunos es de una manera, en otros de otra, pero en el creyente es un proceso. La justificación, por el contrario, no es un proceso, es un acto divino hecho una vez y para siempre, que cuando se hace efectivo en el creyente, cuando cree en Cristo. Y esto nunca puede variar, nunca puede cambiar, porque es un acto definitivo. Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La justicia de Cristo no puede cambiar, no puede variar, no puede aumentar o disminuir. Es un acto que se hizo una vez y para siempre. Ser santificado o la santificación en sí significa ser hecho justo. Es decir, la manera como nosotros vivimos y practicamos nuestra vida cristiana. Mire lo que dice Efesios 1, 3 al 5, se los leo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. La justificación, ¿qué es? Ser declarados justos delante de Dios, frente a las exigencias de la ley de Dios. Es decir, ¿le debes algo a Dios si eres justificado? ¿Le debes algo a Dios si eres justificado? Porque esa justificación no depende de ninguno de nosotros, depende de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí es donde le digo que muchas veces como creyentes podemos fácilmente caer en la inseguridad respecto a cómo Dios nos ve, porque basamos esa justicia no en la justicia de Cristo, sino en cómo nosotros vivimos, en el proceso de santificación. Muchas veces no nos sentimos lo suficientemente santos para ser aceptados por Dios. Y creemos que la aceptación se basa en qué tanto nivel de santificación tengo. Pero Dios te acepta es por qué tan santo tú eres. Dios nos acepta es por lo que Cristo hizo por nosotros. No por qué tan santo o qué menos santo seamos. Es lo mismo que el amor de Dios. Usted puede hoy decir, me voy a empezar a portar mucho mejor para que Dios me ame más. Pero no es así. Dios nos amó en uno solo, en Cristo Jesús. Entonces, es ahí donde viene el problema muchas veces del creyente. Confunde la justificación con la santificación. Hemos sido declarados justificados delante de Dios. Y es así como experimentan inestabilidad emocional, porque la santificación es algo que es variable. Es algo que varía mucho en todos nosotros. Y es ahí donde aceptamos las palabras de Pablo en Romanos 7 cuando dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y así ocurre en muchas ocasiones cuando basamos la justicia de Dios en nuestra santificación. Es por eso que inclusive muchas personas sienten que han perdido su salvación. Y si nuestra salvación es segura, ¿será algo que se pierde? Porque no es algo que nosotros ganamos por ningún mérito que hayamos hecho delante de Dios, sino por la obra de Cristo. Y este concepto basa la salvación
sobre el grado de santificación y no en la justicia y en la justificación que la Biblia nos enseña. Entonces, de esa manera es imposible que alguien pueda tener la seguridad de salvación, porque fundamenta esto en algo que es variable y relativo. Y entonces, dice un comentario del doctor Hodge sobre lo que Pablo dice. Esto dice el doctor Hodge: fue porque Adán era un representante de su raza que su pecado es la base judicial para la condenación de ellos, sus obras. Y es debido a que Cristo es el representante de su pueblo que su justicia es la base judicial de la justificación de los creyentes. Es la justicia de Dios la base, porque es un acto absoluto, es un acto que no cambia. Por eso un apóstol no es más justificado que alguien que ha nacido de nuevo, un creyente de ahorita. Todos hemos sido justificados de la misma manera. Sí habrán diferencias enormes en el grado de santificación, eso sí es notorio, pero en la justificación no hay grados. Eso es interesante porque en el cielo no seremos más justificados. En el cielo habrá solo la justicia de Cristo. Más la santificación, sí, pero no la justificación. Porque la justificación se efectuó una vez y para siempre. En cambio, la santificación es un proceso que dura toda la vida en el creyente. Y el capítulo 4 de Romanos es un capítulo que nos ayuda mucho a entender esto. En el capítulo 4 de Romanos, lo que hace el apóstol Pablo es tomar a Abraham de ejemplo. Cuando tenga la oportunidad de leerlo, le invito a que lo haga. Pero lo que hace Pablo en el capítulo 4 es mostrarnos que Abraham vivió antes de que llegara la ley. Muchísimos años antes de que la ley fuera dada a Moisés. No tenía la ley escrita, pero lo único que tenía Abraham era algo que había sido dado por Dios. ¿Qué? Fe. Y Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, eso no quiere decir que su fe le fue contada en lugar de la justicia. Lo que quiere decir es que la fe era el medio que Dios usó para justificarlo. Porque entonces podríamos decir que solo la fe es suficiente para la justificación. No, la fe es el medio para la justificación. Y esta palabra donde dice le fue contada por justicia, es una palabra que es difícil de traducir al griego. Y tal vez la palabra más correcta sería en vista de su fe le fue contado por justicia. La fe fue un acto, fue un medio que Dios utilizó para que le fuera contado a Abraham por justicia. En la próxima clase nosotros vamos a ver algo interesante, dentro de 8 días, si Dios permite, y es para quiénes es reservada esta justificación. Y si es posible que esta justificación se pierda. Pero, en conclusión para nosotros, si el Señor hoy, por su gracia y por su misericordia, nos ha dado esa fe para confiar en la obra de Cristo, para confiar en que a través de lo que Él hizo por nosotros somos justificados, eso esta mañana nos debe llenar de gozo. Porque si Dios nos dio ese regalo de la fe, de confiar en la obra de Cristo y verla a nuestro favor, porque ya no dependemos de nosotros para ser aceptados de Dios, dependemos de Cristo. Y aún después de la justificación, nos santifica y nos quiere hacer como Cristo. Eso es algo que nos debe llenar de gozo y nos debe llevar en arrepentimiento y fe a Dios. Adán iba a vivir perfectamente, siendo justificado, ¿por qué? Por sus obras. Si Adán vivía perfectamente, él podía
ser justificado por sus obras, pero no lo pudo hacer. Al igual que nosotros, por nuestras obras no podemos ser justificados, pero poderoso es Dios para salvarnos. ¿En quién? En Cristo. Nos ha dado su justicia. Y al darnos esa justicia tenemos paz con Dios, reconciliación con Dios. Podemos tener comunión con Dios. Y eso es algo que nos debe llenar completamente de gozo como creyentes en este día. Amén. Vamos a orar, familia. Amado Dios y bendito Padre, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Señor, mostrada a través del sacrificio de Cristo, Dios. Ninguno de nosotros puede mostrar en lo más mínimo justicia. Todos somos culpables, Señor, merecedores de tu ira, merecedores, Señor, del castigo eterno, Dios. Padre, pero te plació en tu soberana voluntad enviar a tu Hijo a morir por los pecadores, Señor. A morir por aquellos que amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Padre, y en Cristo nos justificaste. En Cristo, Señor, nos has declarado justos, Señor. Ya no somos deudores. Cristo pagó esa deuda, Señor, que nosotros nunca íbamos a poder pagar, Señor. Padre, esto es glorioso, es precioso. Y recordar, Señor, de que si no es por tu misericordia, hoy podemos ser consumidos. Señor, entender la doctrina de la justificación, Señor, no es mero intelecto. Padre, es una realidad que a todos nos debe importar, Dios. Padre, porque es la seguridad en la cual tú nos has salvado, Dios, en Cristo. Cristo nuestra salvación, Cristo nuestro todo. Señor, gracias en este día, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.